Hola, buen día, Dios les bendiga. Hoy estudiaremos el pacto en el Sinaí. Vamos a empezar con una oración. Oremos. Padre Santo y bondadoso Dios, gracias Señor por este momento. Gracias por la bella oportunidad que nos da de estudiar tu palabra. Ayúdanos a entenderla y a ponerla en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. El versículo de memoria lo encontramos en Éxodo, capítulo 19, versículo 4. Dice la palabra de Dios. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Dios quería que el pueblo lo siguiera por amor, nunca por obligación. Dios siempre ha deseado que le busquemos de todo vuestro corazón. Encontramos esperanza solo cuando confiamos verdaderamente en Dios y sus promesas. Por otro lado, cuando nos colocamos bajo el cuidado de Dios, el cual es un pacto de gracia por medio de la fe a través de Cristo Jesús, solo encontramos esperanza por medio del Evangelio de Jesús. Contempla y contemplemos cada día a Jesús y Él nos dará la victoria. Nunca mezcles en tu vida diaria los preceptos divinos con la mundanalidad cotidiana para que te pueda alcanzar la misericordia divina. Renueva tu pacto con Dios cada día y verás el cielo abierto a tu alrededor. Recuerda que Dios cada día te renueva su gracia. Cada día te muestra evidencias de su amor, su cuidado y su bondad. Te lo demuestra cuando te libra de las garras de Satanás. Pero si deseas que Dios te continúe a tu lado, debes estar motivado y avanzar por medio de la fe. El pueblo de Israel duró más de 400 años sumergido en el paganismo egipcio. De esta manera, muchos olvidaron al Dios Todopoderoso, pero Dios no se quedó de brazos cruzados. Liberó a Israel de forma maravillosa para que volvieran a conocer el gran yo soy, al Dios de todos los tiempos. Dios, como nuestro Padre Celestial, siempre ha querido lo mejor para nosotros. De esta manera, Dios abre el cielo para sus hijos, para todos aquellos que se decidan por Él voluntariamente, que lo busquen de todo corazón. Dios nunca ha preparado bendiciones para el ser humano a medias. Las bendiciones de Dios son grandes en gran manera y Dios te las brinda sin medidas. Solo debes acudir a Él con fe y creyendo que Él es galardonador de los que le temen. Dios le dio al pueblo de Israel todas las bendiciones sin reserva. Dios les otorgó de los manantiales de la salvación. Dios quería mantener una relación viva con Israel. Leamos Éxodo capítulo 19 versículo 4. Dice la palabra de Dios: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Dios menciona a los egipcios. Es digno de notar que Dios llamara la atención a las anteriores pruebas de su amor antes de revelar su ley. Así podía ganar la confianza de ellos. Así podía robustecer su fe en Él y animarlos para cumplir su voluntad. Él les daba confianza en las bendiciones del futuro mediante las bendiciones disfrutadas en el pasado. Lo que Dios había hecho por Israel al libertarlo de mano de los egipcios, al guiarlo a salvo a través del Mar Rojo y a darle el maná, era una garantía de lo que haría todavía para él si permanecía siéndole fiel. Sin esta seguridad, los terrores del Sinaí difícilmente habrían sido soportados. Dios les promete alas de águilas. Así como el águila madre toma al aguilucho de su nido, le enseña a volar y protege a sus crías con su propia vida, así el Señor tomó a su pueblo del cautiverio de Egipto para poder conducirlo hasta la tierra de Canaán. Sostendría a Israel con sus alas y lo protegería de peligros. Así como el débil y desvalido aguilucho, al par que teme el peligro, tiene confianza en el vigor y protección de su madre, así también Israel, débil, desvalido y temeroso de lo que pudiera sobrevenirle, podía tener fe en el poder divino.
Con esta ilustración, Dios nos enseña que somos incapaces nosotros mismos para lograr la salvación o poder superar los obstáculos cotidianos, y muchas veces nos tiene que hablar en ese lenguaje al ver lo inconscientes que somos ante el peligro. Dios está preocupado por nuestro bienestar. Eso lo hace solo alguien que está verdaderamente preocupado por nosotros. Dios tiene los mejores atributos. Nos muestra su amor, su cariño, su ternura, su protección. Dios te quiere llevar a la cima. Dios te quiere enseñar a volar alto. Confía solamente en Él. Creó el espacio. Él conoce el camino para que mores con Él por la eternidad. Cuando la gente se te acerca, busca solo el bienestar personal. Si dejas que Dios se te acerque, obtendrás las más ricas bendiciones y el más beneficiado serás tú. Dios estableció un plan para salvarte y ese plan lo dirigió a través de Cristo Jesús. Leamos Éxodo, capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios: Por tanto, dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabéis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Esa liberación no podía realizarse por medios pacíficos, sino que requería una demostración de la fuerza de parte de Dios. Algunos anuncios de juicios venideros ya se habían hecho previamente. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versículo 20 y en Éxodo capítulo 4, versículo 23. Es verdad que no se les había dado ese nombre. Si bien Dios le había prometido a Abraham que juzgaría a la nación a que ellos servirían, eso lo encontramos en Génesis capítulo 15, versículo 14, las plagas que estaban por caer sobre Faraón y su pueblo no eran meramente maravillas o señales en el sentido usual de la palabra, sino también castigos infligidos sobre una nación orgullosa y cruel por un juez divino. Dios dice: os tomaré. Dios continuó haciendo promesas, amontonándolas, por así decirlo, una sobre otra. Haría de los israelitas su pueblo peculiar, se daría a conocer a ellos como el gran libertador, los llevaría a la tierra prometida y se la daría como su posesión. Todas esas promesas fueron cumplidas a su debido tiempo. Los israelitas llegaron a ser manifiestamente el pueblo de Dios en el Sinaí, donde Dios al mismo tiempo se convirtió especialmente, pero no exclusivamente, en su Dios. Esta salvación de Israel por parte de Dios es algo maravilloso destacado por Moisés. El Éxodo muestra cómo Dios salva a su pueblo. Dios le manda a decir a su pueblo por medio de Moisés: voy a redimirlos. Dios se hizo su pariente cercano, miembro de su familia, para poder libertarlos, para así poder comprarlos de la esclavitud egipcia. Dios dice: aquí estoy yo, y los voy a sacar de esa esclavitud en la cual se encuentran. En la Biblia dice el precio que Dios tuvo que pagar para poder redimirlo. Leamos Marcos capítulo 10, versículo 45. Dice la palabra de Dios: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios envió a su Hijo para rescatar a los que le aman. Dios interactúa con la humanidad. De esta manera Jesús descendió, nació, vivió, sufrió, murió y resucitó por nosotros para ser redimidos. La palabra de Dios dice que Jesús se hizo carne y habitó entre nosotros. El mismo Dios descendió para salvarte. No esperes más, acude a los pies de Jesús. Dios establece un pacto en el Sinaí. Leamos Éxodo, capítulo 19, versículo 1 y 2.
Dice la palabra de Dios: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí a Israel delante del monte en el mes tercero, es decir, Siván, comparable con la parte final de nuestro mayo o principios de junio. Los versículos 1 y 2 tratan de la última parte del viaje de los israelitas al monte Sinaí. En el Sinaí ocurrió uno de los acontecimientos más grandes de la historia judía: la incorporación de Israel como iglesia y como nación bajo la teocracia, esa forma de gobierno continuo hasta que los judíos se apartaron de ella con las palabras: no tenemos más rey que César. Eso lo encontramos en Juan, capítulo 19, versículo 15. El proceso de organización en el Sinaí incluyó la proclamación de los 10 mandamientos, la ratificación del pacto, la construcción del tabernáculo, la promulgación de las leyes ceremonial y civil y la enunciación de varios procedimientos civiles y militares. Se efectuó una relación única entre el Señor y los descendientes de Abraham, en la que nunca entraría ninguna otra nación. Tenía el propósito de preparar el camino para la venida de Cristo como Salvador del hombre. El mismo día, literalmente en ese preciso día, al desierto del Sinaí, rodeado como estaba por montañas que formaban un anfiteatro natural, era un lugar adecuado para que los hebreos se reunieran a fin de recibir la ley que Dios pronto iba a proclamar. En su extremidad sudeste se levantaba un farallón de granito casi perpendicular que proporcionaba un púlpito alto o altar desde el cual podía oírse la voz del Señor. Al pie de ese farallón había una serie de montículos bajos que pueden haber ayudado a determinar los límites designados para impedir que el pueblo tocara la montaña. Fue un ambiente tal, majestuoso e inspirador, donde fue dada la ley a Israel. Se ha observado con justicia que no se puede encontrar otro lugar en el mundo que combine de esa forma más notable las condiciones de una altura imponente y de una llanura en cada una de cuyas partes de la escena y sonidos que se describen en el Éxodo podían alcanzar a una multitud congregada. El aislamiento de su ubicación permitía que el pueblo estuviera a solas con Dios, lejos de todo lo que desviara sus pensamientos. Cada vez que te vas a acercar al Señor, tienes que sacar de tu mente todo lo que estropee esa relación íntima con Él. El pueblo de Israel fue llevado aparte para encontrarse con su Dios y para que atendieran las cosas divinas. Durante más de 11 meses, Israel había de permanecer en el Sinaí. Allí, además de recibir la ley y ratificar el pacto, tendría tiempo para la construcción del santuario y para el perfeccionamiento de su organización. Le daría una oportunidad para una reflexión tranquila acerca de su responsabilidad para con el Señor. El pueblo de Dios necesita tales periodos de descanso, como Cristo lo aconsejó a los discípulos. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 6, versículo 31. Tenemos el ejemplo de Pablo, que fue a Arabia, quizá a ese mismo lugar. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 1, versículo 17. Todos necesitamos nuestro Sinaí, donde en quietud y soledad Dios pueda hacer para nosotros lo que hizo para Israel, revelando su voluntad, instruyéndolos en ella e impresionándolos de nuevo con su majestad. El Sinaí era un lugar de una solemnidad como para que la mente del pueblo irresistiblemente se elevara poniéndose en comunión con él, con el Dios de lo infinito. La misma severidad y grandeza de los alrededores correspondían con la santidad de la ley, como un desierto infructífero y estéril. También el Sinaí
es un claro recordativo de por qué nosotros mismos no podemos dar frutos espirituales para la gloria de Dios y que no podemos efectuar nuestra propia salvación. ¿No dijo Cristo mismo: separados de mí, nada podéis hacer? Dios les hace una propuesta después que llegaron al Sinaí. Les hace una propuesta de un pacto. Israel escucha la propuesta del pacto y la respuesta: en sí haremos todo lo que Dios ha dicho. Todos se prepararon para recibir el pacto y legalizar el acuerdo con Dios. Dios da a conocer sus 10 mandamientos. Dios nombró a Moisés como mediador. Dios por su parte establece principios con respecto al pacto. Luego se ratifican el pacto con Dios. Dios quería establecer con este pacto el plan de salvación. Dios ahora a su pueblo se da a conocer. Más adelante establece un santuario. A través de este santuario muestra a su pueblo el plan de salvación. El plan de salvación no es solamente liberación de la esclavitud, significa una relación viva y constante con Dios e intimar con nuestro Salvador. El plan de salvación significa abandonar el pecado. Todo esto se podría lograr únicamente a través del sacrificio expiatorio de Cristo Jesús. Para ello, estableció el santuario. Cada vez que se sacrificaba un cordero, se recordaba que el Mesías, el verdadero cordero, vendría a rescatarnos de la esclavitud de Satanás. Una vez con este plan, Dios le da su ley para que sean fieles solo a Dios, al Dios del universo. Dios se da a conocer. Leamos Éxodo, capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice la palabra de Dios: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios dice: si dieres oído. Antes de ordenar a los hebreos que guardaran su pacto, como era su derecho soberano, bondadosamente Dios invitó a su pueblo a hacer lo que sería para su propio beneficio. El único sendero por el cual podemos transitar con Dios es el de la obediencia. Bajo ninguna otra condición fuera de la obediencia podía consentir Dios el ser el Dios de ellos o tenerlos como su pueblo escogido. La gracia del Evangelio de Jesucristo, que trae salvación a todos los hombres, no nos libra de la obligación de obedecer la ley divina. Eso lo encontramos en Romanos, capítulo 3, versículo 31. La fe en el Cristo Redentor, que está inseparablemente unida con el poder de Cristo, que mora en el corazón, nos capacita para guardar los 10 mandamientos. Jesús y los apóstoles con todo énfasis afirmaron el principio de la obediencia a la ley divina. Mi pacto. El pacto que Dios hizo con Israel en el Sinaí generalmente es llamado viejo. ¿Por qué llamado viejo pacto? Eso lo encontramos en Hebreos 8:13, debido al fracaso del pueblo en apreciar plenamente el propósito de Dios. Y por no haber entrado en el verdadero espíritu del pacto, el viejo pacto resaltó en contraste con el nuevo, o evangelio, de la siguiente manera. Número 1. Era más elemental. Eso lo encontramos en Gálatas, capítulo 4, versículo 1 al 5. Número 2. Estaba más estrechamente relacionado con ritos externos y ceremonias. Eso lo encontramos en Hebreos, capítulo 9, versículo 1. Número 3. Sus motivos consistían principalmente en castigos y recompensas, pues siendo niños, estos eran los únicos incentivos que los israelitas estaban preparados para comprender. Eso lo encontramos en Gálatas, capítulo 4, versículo 3. Número 4. Sus bendiciones eran mayormente temporales. Número 5. Dependía de las realizaciones humanas y de buenas obras más bien que de la gracia divina y de un salvador del pecado. La bendición notable del nuevo pacto es que por la fe en Cristo se imparte poder al creyente para cumplir la justicia de la ley. Dios habla de un reino de sacerdotes.
De acuerdo con el plan y propósitos divinos, los israelitas habían de ser una raza tanto real como sacerdotal. En un mundo malo serían reyes morales y espirituales, en el sentido de que habrían de prevalecer sobre el reino del pecado. Como sacerdotes, hablan de acercarse al Señor en oración, en alabanza y en sacrificio. Como intermediarios entre Dios y los paganos, debían servir como instructores, predicadores y profetas, y habían de ser ejemplos de un santo vivir, exponentes celestiales de la verdadera religión. Dios estaba dispuesto a darle la salvación a la nación de Israel si guardaban el pacto. Además de haberlos librado de la esclavitud egipcia, también les prometió convertirlos en un tesoro. El Señor buscaba elevarlos a un nivel espiritual, intelectual y moral que los convirtiera en una nación poderosa, llena de la luz del Evangelio, con el propósito de usarlos para la predicación a las naciones vecinas. Lo único y simple que debía hacer era obedecer. Leamos Éxodo, capítulo 19, versículo 8. Dice la palabra de Dios: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Qué respuesta tan convincente. Dijeron: sí cumpliremos. A veces hablamos y prometemos a Dios y nunca cumplimos. Leamos la respuesta de Israel en Romanos, capítulo 9, versículos 31 y 32. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Una ley de justicia, habla Pablo, o una ley que produce justicia? Esto es, los gentiles no buscaban la justicia, y sin embargo la obtuvieron. Pero los judíos, que perseguían una ley de justicia, no obstante, no la alcanzaron. Esta frase ha sido interpretada de diversas maneras. Algunos la consideran como una referencia a la ley del Antiguo Testamento. Los judíos pensaban que habían encontrado este principio cumpliendo solamente con un sistema de leyes morales y también de leyes religiosas, pero como nunca pudieron vivir a la altura de las exigencias de esas leyes, su principio de justicia no podía producir la justicia que ellos buscaban. Esto los impulsó a multiplicar más aún sus leyes religiosas, en su afán legalista de encontrar un principio de vida que los hiciera justos a la vista de Dios. El énfasis de Pablo en estos versículos radica en la naturaleza legalista de la forma en que Israel buscaba la justicia. Nunca la alcanzó. Israel iba en pos de una ley de justicia, pero no tuvo éxito en alcanzarla. La razón de ese fracaso es que la justicia basada en la ley exige un cumplimiento perfecto de esa ley, y los hombres con su propia capacidad no pueden cumplir con esa obediencia. Por lo tanto, los judíos no pudieron llegar a los ideales prescritos por la ley ni la justicia que procuraban, porque dependieron para su justicia de una ley que no podían obedecer con su propia capacidad. ¿Pero por qué? La primera parte de la respuesta dice literalmente: porque no de fe, sino como de obras, sino como por obras, es decir, como si fuera por obras. Pablo indica por medio de esta frase que la opinión de los judíos era que la justicia podía obtenerse en esa forma. Pensaba que podían llegar a ser justos por obras, pero en la realidad estaban procurando lo imposible. La justicia solo se puede lograr por medio de la fe. Tropezaron, es decir, cayeron, y metafóricamente ofenderse por escandalizarse. Cristo vino para traer justicia a todos los que la aceptaran por fe. Pero los judíos que la buscaban en otra forma se escandalizaron con Cristo y con su mensaje. Tan arraigado estaba su concepto errado de que la justicia podía obtenerse por las obras, que los
indujo a oponerse abiertamente al Salvador y finalmente a asesinarle. Si Pablo está usando el verbo en un sentido más literal de tropezar, estos versículos presentan un cuadro de los judíos que fervientemente iban en pos de una meta de justicia, pero que tropezaron en aquel que había venido a ayudarlos a alcanzarla. Cristo crucificado era un tropezadero para los judíos, pero era un poder y sabiduría de Dios para los llamados. Eso lo encontramos en 1 capítulo 1, versículo 23 y 24. Él es piedra de tropiezo para los infieles y también piedra de tropiezo para los desobedientes, pero piedra preciosa para los creyentes. Por obras no logramos nada, solo lograremos lo que buscamos solo por medio de la fe. Lamentablemente el pueblo de Israel creía que su obediencia llegaba a ser el medio de su salvación. Buscaban ser justificados por su obediencia a la ley. Para poder alcanzar la justicia solo se logra por medio de la fe. Todos los pactos que Dios realizó tienen instrucciones, pero el eje principal es la gracia divina. Es una gracia que se ofrece gratuitamente. Produce un cambio de corazón y el resultado es la obediencia a Dios. Así que si te quieres salvar, si quieres encontrarte cara a cara con tu Salvador, es decir, con Cristo Jesús, acude a Él con fe y el resultado será la vida eterna. Les habló Flavio Martínez. Que la paz del Señor les acompañe en este día. Lluvias de bendiciones.